¿Sabías que cuando morí durmiendo al lado de mi esposa, descubrí que el amor puede despertar a los muertos? Lo que ella sintió esa noche cambió todo lo que creíamos sobre la muerte. Mi nombre es Aurelio Mendizábal, y desde esta dimensión donde habito ahora, siento la necesidad imperiosa de contar mi historia. No porque busque lástima o compasión, sino porque el amor que viví con mi esposa Esperanza trasciende cualquier frontera que la muerte pueda imponer. Tengo 58 años, o los tenía cuando mi corazón dejó de latir en la madrugada del 15 de marzo, mientras dormía profundamente al lado de la mujer, que había sido mi compañera durante 32 años de matrimonio. Antes de escuchar el relato de hoy, quiero compartirte algo muy especial. Hay un conocimiento que enseña cómo alinear tu mente y tu energía con el universo para atraer lo que deseas. Ese conocimiento está reunido en el Manual de Manifestación, una guía clara y práctica para aplicar la ley de la atracción de la forma correcta. El enlace está en la descripción. No lo ignores, porque puede ser el inicio de un nuevo camino en tu vida. Nací en el barrio Sajonia de Asunción, Paraguay, en una familia de clase media trabajadora. Mi padre, don Emiliano Mendizábal, era empleado del Ministerio de Educación, y mi madre, doña Clemencia Rojas, trabajaba como costurera desde nuestra casa, donde el sonido constante de su máquina Singer se convirtió en la banda sonora de mi infancia. Crecí entre los aromas del chipá que mi madre preparaba los domingos y las tertulias nocturnas donde mi padre hablaba de política y educación con sus colegas, mientras el mate circulaba de mano en mano hasta altas horas de la madrugada. Desde joven sentí una pasión inexplicable por la historia. Me fascinaba imaginar cómo había sido la vida de quienes nos precedieron, cómo habían amado, sufrido y soñado antes que nosotros. Esta curiosidad me llevó a estudiar historia en la Universidad Nacional de Asunción, donde conocí a Esperanza Villareal durante una conferencia sobre la guerra de la Triple Alianza en 1987. Ella estaba allí no por interés histórico, sino porque estudiaba bellas artes y necesitaba inspiración para una serie de cerámicas que estaba creando sobre la memoria colectiva paraguaya. Esperanza era diferente a todas las mujeres que había conocido. Tenía esa belleza serena que caracteriza a las mujeres guaraníes, con ojos oscuros que parecían guardar secretos ancestrales y manos delicadas pero fuertes, moldeadas por años de trabajar la arcilla. Su cabello negro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y cuando sonreía, todo su rostro se iluminaba con una luz que parecía venir desde adentro. Pero lo que realmente me cautivó fue su forma de ver el mundo. Todo lo observaba como si fuera la primera vez, encontrando belleza y misterio en los detalles más simples. Nuestro noviazgo transcurrió entre paseos por el jardín botánico, tardes en la costanera del río Paraguay y largas conversaciones en el taller de cerámica donde ella daba vida a sus creaciones. Yo le contaba historias del Paraguay colonial y ella las transformaba en piezas de barro que parecían contener el alma misma de nuestros ancestros. Era como si nuestras pasiones se complementaran perfectamente. Yo rescataba el pasado con palabras, ella lo eternizaba con sus manos. Nos casamos en la Catedral Metropolitana de Asunción el 14 de febrero de 1989, un año después de conocernos. Esperanza insistió en esa fecha porque decía que nuestro amor merecía compartir el día con todos los enamorados del mundo. La ceremonia fue sencilla, pero llena de significado. Recuerdo que cuando la vi caminar hacia el altar, con su vestido blanco de encaje, sentí que el tiempo se detuvo. En ese momento supe que había encontrado no solo a la mujer de mi vida, sino a mi alma gemela, a esa persona con quien compartir cada amanecer y cada sueño hasta el final de mis días. Nos mudamos a una casa modesta en Villamorra, un barrio tranquilo donde las calles aún conservaban ese ambiente familiar que caracterizaba a Asunción en aquellos años. La casa tenía 2 plantas, un pequeño jardín donde Esperanza cultivaba jazmines y rosales, y un estudio en la parte trasera que convertimos en su taller de cerámica.
Yo instalé mi biblioteca en el segundo piso, frente a una ventana desde donde podía ver el río Paraguay a lo lejos, especialmente durante las tardes doradas cuando el sol se reflejaba en sus aguas como un espejo de oro líquido. Los primeros años de matrimonio fueron una luna de miel constante. Yo enseñaba historia en el Colegio Nacional de la capital, y Esperanza había comenzado a hacerse un nombre en el mundo artístico local con sus cerámicas inspiradas en motivos guaraníes. Los fines de semana explorábamos el interior del país, visitando ruinas jesuíticas, mercados rurales y pequeños pueblos, donde ella fotografiaba texturas y colores para sus futuras obras, mientras yo documentaba historias locales que luego incorporaba en mis clases. Intentamos tener hijos durante varios años, pero la vida tenía otros planes para nosotros. Después de múltiples consultas médicas y tratamientos, decidimos que nuestro amor era suficiente para llenar cualquier vacío. Esperanza comenzó a dar clases de cerámica a niños de escasos recursos, y yo me involucré en programas de alfabetización para adultos. De alguna manera, encontramos formas de ser padres para muchos otros niños que necesitaban amor y orientación. Con el paso de los años, nuestra rutina se volvió una danza perfectamente sincronizada. Cada mañana despertábamos juntos, compartíamos un mate en el jardín mientras escuchábamos el canto de los pentebeos y planificábamos nuestro día. Esperanza tenía la costumbre de trenzarme el cabello cuando estaba pensativa, y yo había desarrollado la manía de masajear sus manos cuando llegaba cansada del taller. Pequeños rituales que se convirtieron en los pilares de nuestra intimidad. Los domingos eran sagrados para nosotros. Después de misa en la iglesia del barrio, visitábamos el mercado central donde comprábamos ingredientes para preparar juntos el almuerzo. Esperanza era una cocinera extraordinaria, y yo había aprendido a ser su ayudante perfecto. Preparábamos sopa paraguaya, chipa guazú o asado al que invitábamos a amigos y familiares. Nuestra casa se llenaba de risas, música folclórica y ese calor humano que caracteriza las reuniones familiares paraguayas. Durante las noches de lluvia, que en Asunción pueden ser torrenciales y prolongadas, nos acurrucábamos en nuestro sillón favorito del living. Esperanza apoyaba su cabeza en mi pecho mientras yo le leía pasajes de libros de historia o poesía. El sonido de la lluvia contra las ventanas y el aroma del jazmín que entraba desde el jardín creaban una atmósfera mágica que nos envolvía en una burbuja de intimidad absoluta. Eran momentos en los que sentía que éramos las únicas dos personas en el universo. Esperanza tenía una risa contagiosa que llenaba toda la casa cuando algo la divertía. Le encantaba hacer bromas inocentes, como esconder mis anteojos o cambiar mis marcadores de lugar en los libros. Yo respondía fingiendo indignación, pero en realidad adoraba esa faceta juguetona de su personalidad. Era como vivir con una niña traviesa atrapada en el cuerpo de una mujer madura y sabia. A medida que nos acercábamos a los 50 años, comenzamos a hablar más sobre el futuro, sobre cómo queríamos envejecer juntos. Soñábamos con viajar por Europa, visitar los museos que solo conocíamos por fotografías, caminar por las calles empedradas de ciudades históricas. Esperanza quería estudiar técnicas de cerámica en Italia, y yo planeaba escribir un libro sobre la historia social del Paraguay. Teníamos tantos proyectos, tantas ilusiones por cumplir. La noche del 14 de marzo, víspera de mi muerte, cenamos en casa como cualquier otra noche. Esperanza había preparado milanesas con puré, mi comida favorita desde la infancia. Conversamos sobre una exposición de arte que se inauguraría la semana siguiente, donde ella presentaría una nueva colección inspirada en los mitos guaraníes. Sus ojos brillaban de emoción mientras me describía cada pieza, y yo no podía dejar de admirar esa pasión que mantenía intacta después de tantos años. Antes de dormir, como era nuestra costumbre, nos sentamos en el borde de la cama para contarnos los momentos más importantes del día. Era un ritual que habíamos mantenido desde nuestra luna de miel, una forma de cerrar cada jornada compartiendo lo que habíamos vivido, pensado o sentido. Esa noche,
Esperanza me contó que había soñado con su abuela, doña Catalina, quien había fallecido 5 años atrás. En el sueño, su abuela le había dicho que pronto recibiría una visita muy especial, pero que no debía tener miedo. Nos acostamos abrazados, como habíamos hecho cada noche durante 32 años. Esperanza se acomodó en mi pecho, y yo envolví mis brazos alrededor de su cuerpo menudo y cálido. Su respiración se sincronizó con la mía, y mientras acariciaba suavemente su cabello, sentí esa paz profunda que solo encuentra quien ha vivido una vida plena al lado de la persona correcta. Fue en esa posición, sintiendo el latido de su corazón contra mi costilla, respirando el aroma dulce de su champú de manzanilla, que me quedé dormido para siempre. El aneurisma cerebral que me mataría había estado creciendo silenciosamente durante meses, quizás años, sin dar señales de alarma. Los médicos dirían después que fue una muerte rápida e indolora, que mi cerebro simplemente se apagó como una vela que se consume, pero para mí la experiencia fue completamente diferente. No hubo dolor, no hubo miedo, solo una sensación de flotación suave, como si me estuviera hundiendo en un agua tibia y reconfortante que me llevaba hacia algún lugar desconocido, pero familiar al mismo tiempo. El momento exacto de mi transición fue como despertar de un sueño profundo, pero al revés. En lugar de abrir los ojos hacia la realidad física, los cerré hacia ella y los abrí hacia algo completamente nuevo. No puedo describir con precisión cómo fue, porque las palabras humanas son insuficientes para explicar experiencias que trascienden los límites de lo material. Fue como si mi conciencia se expandiera súbitamente, liberándose de las ataduras de mi cuerpo físico y comenzara a flotar en una dimensión donde las leyes de la gravedad ya no tenían poder sobre mí. Lo primero que percibí fue una sensación de ligereza absoluta. Durante 58 años había cargado con el peso de mi cuerpo. Había sentido la fatiga en mis músculos, la tensión en mi espalda después de largas jornadas de trabajo, el cansancio en mis piernas tras caminar por las calles empedradas de Asunción, pero ahora todo eso había desaparecido. Era como si hubiera estado llevando una armadura pesada toda mi vida, y de repente alguien me hubiera liberado de ella, permitiéndome moverme con una fluidez que jamás había experimentado. Cuando logré orientarme en este nuevo estado, me encontré flotando aproximadamente a 2 metros de altura, justo encima de la cama donde yacían nuestros cuerpos. Sí, digo nuestros cuerpos porque en ese momento pude ver mi propio cuerpo físico por primera vez, desde una perspectiva externa. Allí estaba yo, Aurelio Mendizábal, con mi cabello canoso despeinado por la almohada, mis párpados cerrados en una expresión de paz absoluta, mi boca ligeramente entreabierta como cuando solía roncar suavemente. Mi brazo derecho seguía rodeando a Esperanza, y ella continuaba acurrucada contra mi pecho, respirando con esa cadencia pausada del sueño profundo. La escena tenía algo de surrealista y hermoso al mismo tiempo. La habitación estaba iluminada por la luz tenue que se filtraba a través de las cortinas de encaje que Esperanza había cosido años atrás. Era esa hora especial de la madrugada en Asunción, cuando el cielo comenzaba a aclararse, pero aún conservaba algunos tonos violáceos de la noche. Los jazmines del jardín enviaban su perfume a través de la ventana entreabierta, mezclándose con el aroma familiar de nuestra habitación, una combinación de la crema que Esperanza usaba antes de dormir, el perfume suave de las sábanas recién lavadas, y ese olor indefinible pero reconfortante que tienen los hogares donde se ha vivido mucho amor. Desde mi nueva perspectiva, pude observar detalles de nuestra habitación que jamás había notado desde el nivel del suelo. La forma como la luz creaba sombras danzantes en el techo, el patrón que formaba el papel tapiz en las esquinas superiores de las paredes, la manera como el polvo flotaba suavemente en los rayos de luz matutina. Era como si mis sentidos se hubieran agudizado exponencialmente, permitiéndome percibir una riqueza de detalles que antes me pasaban desapercibidos. Pero lo más impactante de todo
Era la sensación de estar completo a pesar de haber dejado mi cuerpo físico. No me sentía mutilado o incompleto. Al contrario, tenía la extraña sensación de que por primera vez en mi vida estaba experimentando mi verdadera naturaleza. Era como si el cuerpo físico hubiera sido solo un vehículo temporal, y ahora estaba descubriendo quién era realmente debajo de esa envoltura de carne y hueso. Intenté hablar, llamar a Esperanza, decirle que estaba bien, que no se preocupara cuando despertara y encontrara mi cuerpo sin vida, pero mi voz no produjo sonido alguno, al menos no en la forma tradicional. Sin embargo, sentí que mis pensamientos y emociones emanaban de mí como ondas invisibles, llenando el espacio que nos rodeaba. Era una forma de comunicación completamente nueva, más pura y directa que las palabras, donde las intenciones y sentimientos se transmitían sin la posibilidad de malentendidos o interpretaciones erróneas. Mientras observaba a Esperanza dormir pacíficamente, noté que su respiración comenzó a cambiar sutilmente. Primero se volvió más irregular, como si algo en su subconsciente estuviera registrando mi ausencia. Sus párpados se movían rápidamente bajo las pestañas, señal de que estaba soñando intensamente. De vez en cuando sus labios se movían como si estuviera susurrando algo en sueños, y su mano buscaba instintivamente mi cuerpo, acariciando el espacio donde solía estar mi pecho. Fue entonces cuando comencé a entender que aunque mi cuerpo había muerto, la conexión entre Esperanza y yo permanecía intacta. Era como si estuviéramos unidos por hilos invisibles que ni siquiera la muerte podía cortar. Podía sentir sus emociones, sus sueños, sus inquietudes, como si fuéramos dos instrumentos musicales afinados en la misma frecuencia. Esta revelación me llenó de una alegría inmensa, porque significaba que no la había perdido completamente, que nuestro amor había encontrado una forma de trascender las limitaciones físicas. Aproximadamente una hora después de mi transición, Esperanza comenzó a despertar naturalmente. Primero movió la cabeza suavemente, como solía hacer cada mañana para estirarse. Luego extendió su brazo para abrazarme más fuerte. Pero en lugar de encontrar mi cuerpo cálido y respirando, se topó con una frialdad que la sobresaltó inmediatamente. Sus ojos se abrieron de golpe, y pude ver en ellos esa confusión inicial que precede al entendimiento de una tragedia. Lo que siguió fue uno de los momentos más dolorosos de toda mi existencia, física o espiritual. Esperanza se incorporó bruscamente y comenzó a sacudirme suavemente, susurrando mi nombre con una voz todavía ronca por el sueño. «Aurelio, mi amor, despierta», decía mientras acariciaba mi rostro con ternura. Al no obtener respuesta, su voz se volvió más urgente. «Aurelio, por favor, mírame, háblame». Sus manos temblaron cuando puso los dedos en mi cuello, buscando el pulso que ya no existía. El grito que salió de su garganta cuando comprendió la realidad fue como un cuchillo que atravesó mi nueva forma de existencia. Era un sonido primitivo, animal, que venía desde las profundidades de su alma y expresaba un dolor que no tenía palabras. Se arrojó sobre mi pecho, abrazando mi cuerpo inerte como si pudiera devolverme la vida con la fuerza de su amor. Sus lágrimas empaparon mi camisa mientras repetía una y otra vez: «No, no, no. Esto no puede estar pasando. No puede ser cierto». Desde mi posición flotante, intenté desesperadamente tocarla, consolarla, hacerle saber de alguna manera que seguía allí con ella. Extendí lo que serían mis brazos hacia su figura temblorosa, pero mis manos espirituales la atravesaron sin encontrar resistencia. Era la frustración más grande que había experimentado jamás. Poder ver su dolor, pero no poder aliviarlo. Estar tan cerca de ella, pero tan lejos al mismo tiempo. Sin embargo, algo extraordinario comenzó a suceder. Mientras me concentraba intensamente en enviarle todo mi amor y tranquilidad, noté que su llanto se calmaba gradualmente. No dejó de llorar, pero sus sollozos se volvieron menos desesperados, como si alguna parte de ella estuviera recibiendo mi mensaje.
Sus manos, que antes se aferraban a mi cuerpo con frenesí, comenzaron a acariciar mi rostro con la misma ternura de siempre, como si supiera instintivamente que aunque mi cuerpo estaba inmóvil, mi esencia seguía presente. Fue en ese momento que sentí una presencia familiar acercándose. Era una sensación cálida y reconfortante, como cuando alguien querido entra a una habitación y uno lo siente antes de verlo. Al voltear mi atención hacia la esquina de la habitación, vi una figura translúcida pero claramente reconocible. Era doña Catalina Villareal, la abuela materna de Esperanza, quien había fallecido 5 años atrás después de una larga batalla contra el cáncer. Doña Catalina se veía exactamente como la recordaba en sus mejores días. Una mujer menuda pero fuerte, con el cabello plateado recogido en un moño elegante, vestida con uno de esos vestidos florales que tanto le gustaban. Sus ojos, idénticos a los de Esperanza, brillaban con una sabiduría que parecía abarcar los misterios del universo. Se acercó a mí con pasos que no producían sonido, y cuando estuvo cerca, extendió sus manos en un gesto de bienvenida. Su comunicación conmigo no requirió palabras. De alguna manera, entendí inmediatamente que había venido a ayudarme en esta transición, a explicarme las nuevas reglas de esta existencia que acababa de comenzar. Me transmitió una sensación de paz y seguridad, como si fuera una madre recibiendo a un hijo que regresa a casa después de un largo viaje. Su presencia irradiaba un amor incondicional que disipó gran parte de mi confusión y ansiedad. Doña Catalina me hizo entender que lo que estaba experimentando era completamente natural, que la muerte no era un final sino una transformación, como una oruga que se convierte en mariposa. Me explicó, sin usar palabras, pero con una claridad absoluta, que aunque mi cuerpo físico había dejado de funcionar, mi conciencia, mi personalidad, todo lo que realmente era Aurelio Mendizábal, permanecía intacto y continuaría existiendo en esta nueva dimensión. Pero lo más importante que me transmitió fue sobre mi conexión con Esperanza. Me mostró que el amor verdadero crea vínculos que trascienden la muerte, que Esperanza y yo estábamos unidos por algo mucho más fuerte que la mera atracción física o emocional. Éramos almas gemelas en el sentido más literal de la palabra, dos fragmentos de la misma energía divina que habían elegido experimentar la vida física juntos, y esa unión no podía ser destruida por algo tan temporal como la muerte del cuerpo. Doña Catalina me guió hacia Esperanza, quien seguía abrazada a mi cuerpo físico, pero ahora estaba susurrando oraciones en guaraní, el idioma de su infancia que usaba solo en momentos de profunda emoción. Me enseñó a proyectar mi energía hacia ella de una manera más efectiva, a enviarle ondas de amor y tranquilidad que su alma pudiera percibir incluso si su mente consciente no entendía lo que estaba sucediendo. Gradualmente, pude ver cómo mis esfuerzos comenzaron a surtir efecto. La respiración de Esperanza se regularizó y aunque seguía llorando, había una diferencia en la calidad de sus lágrimas. Ya no eran lágrimas de desesperación total, sino de un dolor profundo, pero acompañado de algo que no podía identificar completamente. Esperanza, intuición, la sensación sutil de que no estaba completamente sola. Cuando finalmente se levantó para llamar al médico y hacer las gestiones necesarias, se detuvo por un momento frente al espejo de nuestro tocador. Sus ojos hinchados por el llanto se encontraron con su propio reflejo, pero por una fracción de segundo tuve la certeza de que también me vio a mí, flotando detrás de ella. Fue solo un instante, un destello de reconocimiento que cruzó por su rostro antes de que la realidad práctica la reclamara nuevamente. Pero ese instante fue suficiente para confirmar lo que doña Catalina me había enseñado. La muerte había cambiado las reglas del juego, pero no había terminado nuestra historia de amor. De alguna manera, encontraríamos la forma de mantener viva esa conexión, que había sido el centro de nuestras vidas durante más de 3 décadas. Los días que siguieron a mi muerte fueron un período de aprendizaje intenso tanto para Esperanza como para mí.
Mientras ella navegaba por el dolor de la pérdida y los trámites inevitables que acompañan la muerte de un ser querido, yo descubría las posibilidades extraordinarias de mi nueva existencia. Doña Catalina se había convertido en mi guía paciente, enseñándome que el amor verdadero no solo sobrevive a la muerte, sino que se potencia y encuentra nuevas formas de expresarse que van más allá de las limitaciones físicas. Durante el velorio en nuestra casa de Villamorra, pude observar desde mi perspectiva espiritual cómo el amor que Esperanza y yo habíamos construido durante 32 años se manifestaba en cada persona que llegaba a despedirse. Nuestros amigos, colegas del colegio donde enseñaba, estudiantes actuales y antiguos, vecinos que nos habían visto envejecer juntos, todos traían consigo historias sobre cómo nuestro matrimonio había sido un ejemplo de lo que el amor verdadero podía lograr. Escuché anécdotas que ni siquiera conocía, sobre cómo algunos de mis estudiantes se habían inspirado en la forma cariñosa con que yo hablaba de Esperanza para buscar ese tipo de amor en sus propias vidas. El funeral se realizó en la misma catedral metropolitana donde nos habíamos casado. Ver a Esperanza vestida de negro, con ese rostro pálido pero digno, sosteniendo mi fotografía mientras caminaba detrás del ataúd, fue una de las imágenes más desgarradoras y hermosas de toda mi existencia. Sus lágrimas caían silenciosamente, pero había algo en su postura, en la forma como mantenía la cabeza erguida, que me decía que intuía mi presencia a su lado. Doña Catalina me explicó que en los primeros días después de la muerte, la conexión entre el mundo físico y el espiritual es más permeable. Es como si hubiera ventanas abiertas entre las dimensiones que permiten una comunicación más fluida. Me enseñó a aprovechar estos momentos para enviar señales sutiles a Esperanza, pequeñas manifestaciones que le recordaran que mi amor por ella permanecía intacto y que de alguna manera seguía acompañándola. La primera señal consciente que logré enviarle ocurrió la noche después del funeral. Esperanza había regresado a nuestra casa vacía, había rechazado las invitaciones de familiares y amigos para quedarse con ellos, insistiendo en que necesitaba estar en el lugar donde habíamos sido felices. Se había acostado en nuestra cama, abrazando mi almohada como si fuera mi cuerpo, respirando el aroma que aún conservaba de mi colonia y de mis años de sueños compartidos. Concentré toda mi energía en una de las rosas del jardín, que podía ver desde la ventana de nuestra habitación. Era un rosal que Esperanza había plantado en nuestro primer aniversario de bodas y que cada año florecía en febrero llenando el aire con su perfume dulce. Aunque estábamos en marzo y las flores ya habían comenzado a marchitarse, logré hacer que una de las rosas desprendiera sus pétalos en una secuencia suave y constante, como si estuviera lloviendo pétalos rosados frente a la ventana. Esperanza se incorporó en la cama al escuchar el sonido suave de los pétalos tocando el vidrio. Se acercó a la ventana con curiosidad, y cuando vio la rosa desprendiéndose de sus pétalos en esa danza silenciosa y hermosa, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Por primera vez desde mi muerte, sonrió levemente. «Aurelio», susurró, «sé que eres tú, sé que estás aquí conmigo». Esa noche, por primera vez desde mi transición, Esperanza durmió profundamente. Y fue entonces cuando descubrí la forma más hermosa de comunicación que tendríamos: los sueños. Doña Catalina me había preparado para esto, explicándome que durante el sueño la mente consciente se relaja y permite que el alma se abra a percepciones más sutiles. En los sueños, las barreras entre las dimensiones se vuelven casi inexistentes, y las almas que se aman pueden encontrarse en espacios que no están limitados por las leyes físicas. El primer encuentro onírico fue extraordinario. Esperanza se encontró conmigo en una versión idealizada de nuestro jardín, donde todas las flores estaban en su máximo esplendor y el aire vibraba con una música sutil que parecía emanar de la misma naturaleza.
Yo aparecí tal como era antes de mi muerte, pero con una luminosidad especial, como si estuviera iluminado desde adentro. Nos abrazamos con una intensidad que no habíamos experimentado, ni siquiera en nuestros mejores momentos físicos, porque ahora nuestras almas se tocaban directamente, sin la mediación de los cuerpos. En ese sueño, pude explicarle que había encontrado una forma nueva de existir, que aunque mi cuerpo había muerto, mi esencia permanecía viva y conectada con ella. Le dije que nuestro amor había sido tan profundo que había creado un puente permanente entre las dimensiones, que yo podría visitarla en sueños siempre que ella lo necesitara. También le expliqué que no debía sentirse culpable por seguir viviendo, por buscar la felicidad, porque mi mayor deseo era verla florecer y encontrar paz. Cuando Esperanza despertó esa mañana, tenía una expresión completamente diferente. El dolor seguía allí, pero estaba acompañado de una esperanza que no había estado presente desde mi muerte. Se levantó con más energía, se bañó, se peinó, y por primera vez en una semana preparó desayuno. Mientras comía, hablaba conmigo como si estuviera presente físicamente. Aurelio, soñé contigo anoche. Fue tan real que puedo sentir aún el calor de tu abrazo. Sé que me estás cuidando desde donde estés. Los días que siguieron establecieron un patrón hermoso. Durante el día, Esperanza realizaba sus actividades normales. Volvió gradualmente a su taller de cerámica. Retomó sus clases con los niños. Visitó a amigos y familiares. Pero siempre estaba consciente de mi presencia. Había desarrollado una sensibilidad especial para percibir las pequeñas señales que yo le enviaba. Cambios sutiles en la temperatura de la habitación cuando quería expresar mi amor. El aroma de mi colonia que aparecía sin explicación en momentos cuando se sentía particularmente triste, o pequeños objetos que se movían del lugar para recordarle algún momento especial de nuestra vida juntos. Una tarde, mientras trabajaba en una nueva pieza de cerámica, comenzó a modelar sin un plan consciente, dejando que sus manos trabajaran intuitivamente. Lo que surgió fue una escultura que representaba dos figuras entrelazadas, una claramente física y otra más etérea, casi translúcida. Cuando terminó, se quedó contemplando su creación con asombro. Es como si mis manos supieran algo que mi mente aún está aprendiendo, me dijo, dirigiéndose hacia el espacio donde intuía mi presencia. Los encuentros en sueños se volvieron más frecuentes y elaborados. Algunas noches nos encontrábamos en recreaciones de lugares significativos de nuestra relación, la universidad donde nos conocimos, la iglesia donde nos casamos, lugares que habíamos visitado durante nuestros viajes. Otras veces explorábamos espacios completamente nuevos, paisajes de una belleza indescriptible que parecían existir solo en el reino de los sueños, donde podíamos caminar de la mano por playas de arena dorada bajo cielos de colores imposibles. En uno de estos encuentros oníricos particularmente vívido, llevé a Esperanza a un lugar que doña Catalina me había mostrado, una biblioteca cósmica donde estaban registradas todas las historias de amor verdadero que habían existido a lo largo de la historia. Era un espacio infinito lleno de libros luminosos, y cuando abrimos el que contenía nuestra historia, pudimos ver no solo los momentos que habíamos vivido juntos en la Tierra, sino también los vínculos que habíamos compartido en existencias anteriores y las posibilidades de nuestros futuros encuentros. ¿Ves?, le dije mientras hojeábamos las páginas luminosas de nuestro libro. Nuestro amor no comenzó cuando nos conocimos en la universidad, ni terminará con mi muerte física. Somos almas que han elegido acompañarse a través de múltiples existencias, aprendiendo y creciendo juntas. Esta separación temporal es solo una pequeña pausa en una historia mucho más grande. Esperanza despertó de ese sueño con una comprensión profunda que transformó completamente su forma de vivir el duelo. Ya no se sentía abandonada o incompleta. Entendía que nuestra conexión era eterna y que, aunque extrañaba mi presencia física, podía acceder a nuestro amor en una dimensión más profunda y pura.
Comenzó a hablar abiertamente sobre nuestros encuentros oníricos con algunas amigas cercanas, y se sorprendió al descubrir que varias de ellas habían tenido experiencias similares con sus propios seres queridos fallecidos. Las noches de lluvia se convirtieron en momentos especialmente intensos de nuestra conexión. En Asunción, las tormentas pueden ser dramáticas y prolongadas, con rayos que iluminan el cielo y truenos que resuenan como tambores cósmicos. Durante estas noches, Esperanza se sentaba en nuestro sillón favorito del living, envuelta en la manta que yo solía usar, y me hablaba como si estuviera físicamente presente. Era durante estas conversaciones nocturnas que nuestra comunicación alcanzaba niveles extraordinarios. Aunque Esperanza no podía escuchar mi voz con sus oídos físicos, había desarrollado la capacidad de percibir mis respuestas en niveles más sutiles. A veces, mis palabras llegaban a ella como pensamientos que aparecían en su mente con una claridad que la sorprendía. Otras veces, las respuestas venían en forma de sensaciones físicas, una calidez que se extendía por su cuerpo cuando expresaba mi amor, o una suave brisa que acariciaba su rostro cuando quería consolarla. Una noche particularmente lluviosa, Esperanza me contó sobre sus planes de crear una exposición de cerámica dedicada a nuestra historia de amor, con piezas que representaran no solo nuestros años físicos juntos, sino también esta nueva fase de nuestra relación espiritual. Quiero que otras personas sepan que el amor verdadero no muere, me dijo. Quiero que entiendan que la muerte no es el final, sino una transformación de la forma en que amamos. Fue entonces cuando logré enviarle una de las señales más claras hasta ese momento. Concentré toda mi energía en las gotas de lluvia que corrían por la ventana del living, y logré hacer que se movieran, formando palabras: «Te amo eternamente». Esperanza se acercó a la ventana con el corazón acelerado, tocó el vidrio con los dedos temblorosos y susurró: «Yo también te amo, mi Aurelio, siempre, en esta vida y en todas las que vengan». Esa noche, nuestro encuentro en sueños fue diferente a todos los anteriores. No nos encontramos en lugares del pasado o en paisajes fantásticos, sino en una versión luminosa de nuestra propia casa, donde todo era exactamente igual, pero impregnado de una luz dorada que lo transformaba todo. Nos sentamos en nuestro sillón favorito, y por primera vez desde mi muerte, pude sentir verdaderamente su peso contra mi cuerpo espiritual, el calor de su piel, el ritmo de su respiración. ¿Sabes lo que más me maravilla de todo esto?, le dije mientras acariciaba su cabello, como solía hacer todas las noches, que nuestro amor ha encontrado formas de expresarse que ni siquiera sabíamos que existían. Hemos descubierto que fuimos ingenuos al pensar que el amor era solo lo que podíamos tocar y ver. El verdadero amor es energía pura, y la energía nunca se destruye, solo se transforma. Esperanza asintió con una sabiduría que parecía venir de muy adentro. «Noel, he aprendido a amarte de maneras que nunca imaginé posibles», me respondió. «Antes te amaba con mi corazón, mi mente y mi cuerpo. Ahora te amo con mi alma completa, y es un amor más grande y más libre que cualquier cosa que experimenté cuando estabas físicamente aquí». Al despertar esa mañana, Esperanza comenzó a trabajar en lo que sería su obra maestra, una serie de esculturas cerámicas que contarían la historia de nuestro amor eterno, desde nuestro encuentro terrestre hasta esta nueva dimensión de nuestra relación. Cada pieza sería no solo una expresión artística, sino un testimonio viviente de que el amor verdadero trasciende todas las barreras, incluso la que separa la vida de la muerte. Con el paso de las semanas, mi habilidad para manifestarme en el mundo físico se había refinado considerablemente. Doña Catalina me había enseñado que la comunicación entre dimensiones requiere no solo intención y amor, sino también una comprensión profunda de las leyes energéticas que gobiernan ambos planos de existencia. Era como aprender un nuevo idioma, donde cada gesto, cada manifestación, tenía que ser cuidadosamente modulada para que Esperanza pudiera percibirla sin que la experiencia la asustara o la abrumara.
Las primeras manifestaciones habían sido sutiles y espontáneas. Pétalos que caían en momentos precisos, cambios de temperatura, aromas familiares, pero ahora había desarrollado la capacidad de crear señales más complejas y específicas, mensajes que solo Esperanza podría entender, debido a la intimidad que habíamos compartido durante tantos años. Era como si nuestro amor hubiera creado un código secreto que trascendía las barreras entre la vida y la muerte. Una mañana, mientras Esperanza trabajaba en su taller preparando la arcilla para una nueva pieza, decidí enviarle un mensaje particularmente significativo. Era el 14 de febrero, exactamente 11 meses después de nuestro último aniversario de bodas juntos. Había notado que durante los días previos, ella había estado más melancólica de lo usual, tocando con frecuencia su anillo de matrimonio y suspirando profundamente mientras contemplaba las fotografías nuestras que tenía en el taller. Concentré mi energía en el reproductor de música que teníamos en el taller, un viejo radio de los años 90 que habíamos comprado juntos en el Mercado Central. Logré sintonizarlo en una estación que estaba transmitiendo Recuerdos de Ipacaraí, la canción que habíamos bailado en nuestra boda, pero no me conformé con eso. Manipulé la señal para que la música llegara justo en el momento donde dice como un sueño la música de tu voz, las mismas palabras que yo solía susurrarle al oído cuando la abrazaba por las noches. Esperanza dejó caer las manos cubiertas de arcilla y se volvió hacia el radio con los ojos brillando de emoción. Sabía que no era coincidencia. Esa canción tenía demasiado significado personal para que apareciera aleatoriamente en ese día específico. Se limpió las manos en el delantal y se acercó al radio, tocándolo suavemente como si fuera mi rostro. «Aurelio, mi amor, ¿me estás pidiendo que baile contigo?», susurró con una sonrisa que mezclaba lágrimas de tristeza y alegría. Entonces, hice algo que requirió toda mi concentración y energía. Logré mover el aire en el taller de tal manera que creara una suave brisa circular alrededor de ella, como si brazos invisibles la estuvieran abrazando y guiándola en una danza lenta. Esperanza cerró los ojos y se dejó llevar por esa sensación, moviendo su cuerpo con la gracia que siempre había tenido, sonriendo mientras lágrimas de felicidad rodaban por sus mejillas. Era uno de los momentos más hermosos que habíamos compartido desde mi transición. Después de esa experiencia, Esperanza comenzó a prestar atención consciente a todas las pequeñas anomalías que ocurrían en su día a día. Desarrolló una sensibilidad extraordinaria para detectar mis manifestaciones, como si hubiera afinado sus sentidos para percibir frecuencias que normalmente pasan desapercibidas. Empezó a llevar un diario donde registraba cada señal, cada momento especial, creando un registro detallado de nuestra nueva forma de comunicación. Una de las formas más efectivas que descubrí para comunicarme con ella era a través de los objetos que habían sido significativos en nuestra relación. Nuestra casa estaba llena de recuerdos, fotografías, libros que habíamos leído juntos, regalos que nos habíamos dado en aniversarios y cumpleaños, pequeños objetos que habían adquirido valor sentimental a lo largo de los años. Cada uno de estos elementos estaba impregnado de la energía de nuestros momentos compartidos, lo que me facilitaba usarlos como vehículos para mis mensajes. El libro de poesía de Pablo Neruda, que le había regalado en nuestro 5º aniversario, se convirtió en uno de mis medios favoritos de comunicación. Cuando Esperanza se sentía particularmente triste o nostálgica, yo lograba hacer que el libro se abriera espontáneamente en páginas específicas, revelando poemas que contenían exactamente las palabras que ella necesitaba escuchar en ese momento. Una tarde, cuando la encontré llorando en el jardín porque extrañaba nuestras conversaciones nocturnas, el libro se abrió en el poema «Si tú me olvidas», y específicamente en los versos «Pero si cada día, cada hora sientes que a mí estás destinada, con dulzura implacable, si cada día sube una flor a tus labios a buscarme». Esperanza leyó esos versos en voz alta y sonrió a través de sus lágrimas, entendiendo perfectamente el mensaje. Los perfumes se convirtieron
en otra de mis señales características. Durante nuestros años de matrimonio, yo había usado siempre la misma colonia, un aroma fresco y masculino que a Esperanza le recordaba nuestros primeros encuentros. Ahora podía ser que ese aroma apareciera en los momentos más inesperados, cuando ella estaba cocinando y necesitaba sentir que no estaba sola, cuando trabajaba en el taller y requería inspiración, o simplemente cuando el peso de mi ausencia se volvía demasiado intenso. El perfume llegaba como una caricia invisible, envolviendo sus sentidos y recordándole que mi presencia espiritual permanecía constante. Una noche, mientras Esperanza revisaba viejas fotografías nuestras para seleccionar algunas para la exposición que estaba preparando, logré crear una de las manifestaciones más impactantes hasta ese momento. Había una fotografía particular de nuestra luna de miel en las cataratas del Iguazú, donde aparecíamos abrazados con el arco iris de la cascada como fondo. Era una imagen que siempre nos había llenado de alegría, porque representaba la perfección de ese momento, la sensación de que el universo conspiraba para celebrar nuestro amor. Concentré toda mi energía en esa fotografía y logré hacer que se iluminara desde adentro, como si tuviera luz propia. Pero no fue solo una luminosidad simple. La luz pulsaba suavemente, siguiendo el ritmo de lo que habría sido mi corazón si aún tuviera uno físico. Esperanza tomó la fotografía entre sus manos con reverencia, sintiendo el calor que emanaba de ella. «Nuestro amor sigue vivo», murmuró, comprendiendo inmediatamente el simbolismo de la luz que latía como un corazón. «Aunque tu cuerpo se haya ido, nuestro amor tiene vida propia». Los sueños continuaron siendo nuestro espacio de encuentro más íntimo, pero ahora las experiencias oníricas se habían vuelto tan vívidas que Esperanza a veces tenía dificultades para distinguir entre los sueños y la realidad. En uno de estos encuentros particularmente intensos, la llevé a visitar lugares de Paraguay que nunca habíamos conocido juntos durante mi vida física. Volamos sobre las misiones jesuíticas de Trinidad y Jesús, exploramos las formaciones rocosas del Cerro Cora, navegamos por los esteros del Pantanal paraguayo. En ese sueño, le expliqué que ahora tenía acceso a una perspectiva mucho más amplia de nuestro país y del mundo. Podía ver la historia completa de los lugares, las historias de amor que se habían desarrollado en cada rincón, las conexiones invisibles que unían a todas las parejas que habían encontrado en Paraguay el escenario de sus propias historias románticas. Nuestro amor es parte de algo mucho más grande, le dije mientras contemplábamos el amanecer sobre el río Paraguay desde una altura imposible. Es un hilo en el tapiz infinito del amor universal, pero es nuestro hilo, único e irreemplazable. Cuando Esperanza despertó esa mañana, tenía una claridad nueva sobre el propósito de la exposición que estaba preparando. Ya no sería solo un homenaje personal a nuestro amor, sino un testimonio universal sobre la naturaleza eterna del amor verdadero. Comenzó a trabajar con una inspiración renovada, creando piezas que no solo contaban nuestra historia, sino que invitaban a otros a reflexionar sobre sus propias conexiones amorosas y la posibilidad de que esos vínculos trasciendan la muerte física. Una tarde, mientras moldeaba una pieza particularmente compleja, que representaba dos almas entrelazadas, elevándose hacia la luz, Esperanza sintió súbitamente que sus manos se movían con una destreza que superaba sus habilidades normales. Era como si otra presencia estuviera guiando sus dedos, ayudándola a crear formas y texturas que nunca antes había logrado. Cuando terminó la pieza, se quedó contemplándola con asombro. Era perfecta de una manera que trascendía la técnica. Tenía una cualidad espiritual que hacía que quien la mirara sintiera inmediatamente la presencia del amor eterno. «Aurelio», susurró hacia el espacio del taller, «sé que me estás ayudando. Puedo sentir tus manos guiando las mías, tu inspiración fluyendo a través de mi creatividad. Estamos creando esto juntos, ¿verdad?» La respuesta llegó en forma de una brisa suave que movió los cabellos sueltos alrededor de su rostro.
una caricia tan real y reconocible que cerró los ojos para saborear completamente la sensación. Las manifestaciones físicas se volvieron cada vez más sofisticadas. Aprendí a manipular pequeños objetos con precisión, moviendo llaves para que aparecieran exactamente donde Esperanza las necesitaba, haciendo que las flores del jardín florecieran fuera de temporada, cuando ella se sentía especialmente triste, e incluso logrando que las luces de la casa parpadearan en secuencias que formaban los ritmos de nuestras canciones favoritas. Una noche, cuando Esperanza estaba particularmente angustiada porque extrañaba nuestras conversaciones profundas sobre la vida y la muerte, logré escribir un mensaje en el vapor que se formaba en el espejo del baño después de su ducha. Las palabras aparecieron lentamente, como si una mano invisible las estuviera trazando. El amor verdadero no conoce la muerte. Te espero en cada amanecer. Esperanza se quedó inmóvil frente al espejo, leyendo y releyendo el mensaje hasta que el vapor se desvaneció, pero grabando cada palabra en su corazón. Estas experiencias transformaron completamente la percepción que Esperanza tenía sobre la realidad. Ya no veía la muerte como una separación definitiva, sino como una transición hacia una forma diferente de amar y estar presente. Su dolor por mi ausencia física no desapareció completamente, pero se transformó en algo más dulce y esperanzador. Sabía que aunque no podía abrazarme físicamente, podía sentir mi amor de maneras que eran incluso más profundas e intensas que las que habíamos experimentado cuando yo tenía cuerpo. Los vecinos y amigos comenzaron a notar el cambio en Esperanza. Aunque seguía llevando luto y hablaba abiertamente sobre cuánto me extrañaba, había una serenidad en ella que no esperaban ver tan pronto después de mi muerte. Cuando le preguntaban cómo lograba mantener esa fortaleza, ella sonreía misteriosamente y respondía: «Aurelio no se ha ido realmente. Ha encontrado nuevas formas de estar conmigo, de cuidarme, de amarme. Nuestro matrimonio no terminó con su muerte, simplemente evolucionó hacia algo más profundo». Algunos pensaban que era una forma de negación, una manera de no enfrentar la realidad de la pérdida, pero quienes la conocían mejor, especialmente las mujeres que habían vivido pérdidas similares, reconocían en sus palabras una verdad que iba más allá de la comprensión convencional. Varias amigas comenzaron a confiarle sus propias experiencias con seres queridos fallecidos, creando un círculo íntimo donde se compartían historias sobre la continuidad del amor después de la muerte. Los meses que siguieron marcaron una transformación profunda tanto en mi comprensión de la existencia espiritual como en la evolución de Esperanza hacia una nueva forma de vivir el amor eterno. Doña Catalina me había preparado para esta fase final de mi comunicación directa con el mundo físico, explicándome que llega un momento en el que las almas deben permitir que sus seres queridos continúen su crecimiento terrenal, aunque la conexión espiritual permanezca intacta para siempre. La exposición de cerámica que Esperanza había estado preparando finalmente se inauguró en el Centro Cultural de la República, el mismo lugar donde nos habíamos conocido 35 años atrás durante aquella conferencia sobre la guerra de la Triple Alianza. La ironía no me pasó desapercibida. Habíamos comenzado nuestra historia de amor en ese espacio hablando sobre la muerte y el sufrimiento en la guerra. Y ahora Esperanza presentaba allí su testimonio sobre cómo el amor trasciende la muerte misma. La noche de la inauguración, el centro cultural se llenó de una energía especial que yo podía percibir desde mi dimensión. No era solo la expectación normal de una exposición artística. Había algo más profundo, como si las almas de todos los presentes estuvieran abiertas a recibir un mensaje sobre la naturaleza eterna del amor. Esperanza había titulado la muestra Hilos Dorados, una historia de amor sin final, y cada una de las 20 piezas cerámicas contaba un aspecto diferente de nuestra relación, desde nuestro primer encuentro hasta las manifestaciones espirituales que habíamos compartido después de mi muerte. La pieza central de la exposición era una escultura monumental que representaba dos figuras abrazadas,
pero con una característica extraordinaria. Una de las figuras era sólida y terrenal, mientras que la otra era translúcida y parecía estar compuesta de luz solidificada. Entre ambas figuras se extendían hilos dorados que las conectaban en múltiples puntos: el corazón, las manos, la frente, creando una red luminosa que simbolizaba los vínculos inquebrantables del amor verdadero. Lo más impactante era que la pieza había sido creada con una técnica que Esperanza jamás había usado antes, como si hubiera canalizado conocimientos que venían de una fuente más allá de su experiencia humana. Mientras los invitados circulaban por la exposición, pude escuchar sus comentarios y sentir cómo la obra de Esperanza tocaba sus corazones de maneras inesperadas. Una mujer mayor se detuvo frente a una pieza que representaba el momento de mi transición y comenzó a llorar silenciosamente mientras le contaba a su acompañante sobre su propio esposo fallecido 5 años atrás. Un joven matrimonio contempló durante largo tiempo la escultura que mostraba nuestros encuentros en sueños, tomados de la mano mientras susurraban sobre el tipo de amor que esperaban construir juntos. Esperanza se movía entre los invitados con una gracia y una sabiduría que me llenaban de orgullo. Ya no era la mujer destrozada por el dolor que había sido inmediatamente después de mi muerte, pero tampoco había regresado a ser exactamente quien era cuando yo vivía. Se había convertido en algo nuevo, una mujer que había atravesado el valle de la pérdida y había emergido con una comprensión profunda sobre la naturaleza del amor y la muerte. Cuando la gente le preguntaba sobre la inspiración para sus obras, hablaba con naturalidad sobre nuestras comunicaciones post-mortem, sin buscar convencer a nadie, simplemente compartiendo su verdad con serenidad. Durante el discurso inaugural, Esperanza habló con una elocuencia que me sorprendió. Siempre había sido una mujer de pocas palabras en público, prefiriendo expresarse a través de su arte, pero esa noche las palabras fluyeron de ella como si viniera de una fuente inagotable de sabiduría. El amor verdadero no es solo una emoción o un sentimiento, dijo mientras contemplaba la escultura central. Es una fuerza creativa del universo, una energía que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio. Mi esposo Aurelio murió hace 8 meses, pero nuestro amor no murió con él. Ha evolucionado, se ha expandido, ha encontrado nuevas formas de manifestarse que ni siquiera sabíamos que existían. Fue durante ese momento que logré crear la manifestación más hermosa de toda mi existencia espiritual. Concentré toda mi energía en las luces del centro cultural y las hice parpadear suavemente, siguiendo el ritmo de Recuerdos de Ipacaraí, nuestra canción. Pero no fue solo un parpadeo aleatorio. Creé un patrón luminoso que se extendió por todo el espacio, como si las luces estuvieran bailando. Los invitados se quedaron fascinados, algunos filmando con sus teléfonos, otros simplemente contemplando en silencio lo que claramente era una manifestación que iba más allá de cualquier explicación técnica. Esperanza sonrió hacia el techo, sabiendo perfectamente que era mi forma de aplaudir su discurso y de hacer presente mi amor en ese momento tan importante para ella. «Ven», susurró apenas audiblemente. «Aurelio está aquí con nosotros esta noche, celebrando que el amor verdadero siempre encuentra la forma de expresarse». Después de la exposición, la vida de Esperanza tomó un rumbo que ni ella ni yo habríamos imaginado. Comenzó a recibir visitas de personas que habían perdido a sus seres queridos y que buscaban comprender si era posible mantener una conexión con ellos. Su casa se convirtió en un refugio para dolientes que necesitaban escuchar que la muerte no era el final absoluto de las relaciones amorosas. Esperanza los recibía con té de cedrón y chipá, escuchaba sus historias y compartía suavemente su propia experiencia sin tratar de imponer sus creencias. Una tarde llegó una mujer joven llamada Carolina, cuyo esposo había muerto en un accidente de tránsito, dejándola con 2 niños pequeños. Estaba devastada, convencida de que nunca volvería a sentir la presencia de su amor. Esperanza la invitó a su taller y, mientras trabajaban juntas, moldeando arcilla,
le contó sobre nuestros encuentros en sueños y las señales que yo le enviaba regularmente. Oafe, el amor crea canales que van más allá de lo físico, le explicó mientras sus manos moldeaban una pequeña figura. Tu esposo no se ha ido, simplemente está aprendiendo nuevas formas de amarte y cuidarte. Esa noche, Carolina tuvo su primer sueño vívido con su esposo fallecido. Al día siguiente regresó al taller de Esperanza con los ojos brillantes, contándole sobre el encuentro onírico donde su esposo le había asegurado que seguía cuidando de ella y de los niños. Así comenzó una cadena de transformaciones. Carolina le contó a su hermana, quien había perdido a su madre, y ella, a su vez, se lo contó a una amiga viuda. Gradualmente, se formó un círculo de mujeres que se reunían semanalmente en casa de Esperanza para compartir sus experiencias con el amor que trasciende la muerte. Yo observaba estas reuniones con profunda emoción. Ver cómo el amor que Esperanza y yo habíamos construido se convertía en una fuente de sanación para otros era una de las experiencias más gratificantes de mi existencia espiritual. Doña Catalina me explicó que esto era parte del plan divino. Cuando dos almas logran crear un amor tan puro y profundo como el nuestro, ese amor no se queda solo entre ellas, sino que se convierte en una luz que ilumina el camino para otros. Durante una de estas reuniones, una de las mujeres preguntó a Esperanza si no se sentía sola durmiendo en la casa donde habíamos vivido juntos. Esperanza sonrió con esa serenidad que había desarrollado y respondió: al principio pensé que sería imposible dormir en nuestra cama sin él, pero descubrí que Aurelio no se ha ido de nuestra casa. Simplemente habita de una manera diferente. Cada noche, cuando me acuesto, siento su presencia. A veces es un aroma familiar, otras veces una sensación de calor que me abraza, y muy frecuentemente nos encontramos en sueños tan reales que cuando despierto siento que acabamos de conversar. ¿Era cierto? Nuestros encuentros nocturnos se habían vuelto tan regulares y naturales que Esperanza había desarrollado la capacidad de entrar conscientemente en estados de sueño donde podíamos comunicarnos. Había aprendido técnicas de relajación y meditación que le permitían alcanzar esos niveles de conciencia donde las barreras entre las dimensiones se volvían permeables. En estos encuentros, ya no solo nos abrazábamos y nos decíamos cuánto nos amábamos. Manteníamos conversaciones profundas sobre el crecimiento espiritual, sobre el propósito de la vida, sobre los misterios del universo. En uno de estos encuentros particularmente significativo, llevé a Esperanza a conocer el lugar donde yo habitaba en la dimensión espiritual. Era un espacio de belleza indescriptible, donde la luz tenía consistencia y los colores existían en tonalidades que no tienen nombres en el lenguaje humano. Le mostré jardines donde crecían flores que eran la materialización de emociones puras, bibliotecas donde se guardaba el conocimiento de todas las civilizaciones, y lugares de encuentro donde las almas se reunían para compartir las experiencias de sus diferentes encarnaciones. ¿Es aquí donde me esperarás cuando llegue mi momento?, me preguntó mientras contemplábamos un paisaje que cambiaba constantemente, reflejando la belleza de todos los lugares donde habíamos sido felices juntos. Estaré esperándote aquí y en cada lugar donde el amor sea posible, le respondí. Pero no tengas prisa por llegar. Tienes una misión importante en la tierra: enseñar a otros que el amor verdadero es eterno, que la muerte no puede destruir lo que hemos construido juntos. Fue entonces cuando comprendí que mi tiempo de comunicación directa y constante con Esperanza estaba llegando a su fin natural. Doña Catalina me había preparado para este momento, explicándome que las almas en transición no deben permanecer demasiado tiempo tan cerca del plano físico, porque eso puede impedir el crecimiento tanto del espíritu como de los seres queridos que quedan en la tierra. Era tiempo de que yo continuara mi evolución espiritual y de que Esperanza aprendiera a vivir con la certeza de nuestro amor eterno, sin depender de las manifestaciones constantes. En nuestro último encuentro onírico directo, creé para Esperanza el lugar más hermoso que mi conciencia espiritual podía concebir. Una versión idealizada de nuestra casa en Villamorra.
pero con jardines infinitos llenos de todas las flores que habíamos admirado juntos a lo largo de los años. Nos sentamos en nuestro sillón favorito bajo un cielo estrellado, donde cada estrella contaba una historia de nuestro amor. Pike, mi adorada Esperanza, le dije mientras acariciaba su rostro con ternura infinita, ha llegado el momento de que nuestro amor evolucione hacia su forma más pura. Ya no necesitarás señales externas para saber que estoy contigo, porque has aprendido a sentir mi presencia en tu corazón. Cada vez que ames, cada vez que ayudes a alguien a sanar, cada vez que crees algo hermoso, estaré allí contigo. ¿Nuestro amor se ha convertido en parte del tejido mismo de tu alma? Esperanza lloró, pero eran lágrimas de comprensión, no de desesperación. Entiendo, susurró. Nuestro amor ya no necesita pruebas porque se ha vuelto parte de quien soy. Llevaré contigo para siempre, no como una carga o una pérdida, sino como una fuente inagotable de fortaleza y alegría. Cuando despertó esa mañana, Esperanza sabía que algo había cambiado. Las manifestaciones físicas se volvieron menos frecuentes, pero su conexión conmigo se había vuelto más sutil y constante. Ya no necesitaba que moviera objetos o creara aromas especiales. Podía sentir mi amor en el canto de los pájaros al amanecer, en la brisa que movía los jazmines del jardín, en la inspiración que llegaba cuando trabajaba en el taller. Meses después, Esperanza conoció a Roberto, un viudo de 60 años que había asistido a una de sus exposiciones. Roberto había perdido a su esposa 2 años atrás y había encontrado en el arte de Esperanza una comprensión sobre el amor eterno que resonaba con su propia experiencia. Su amistad se desarrolló naturalmente, basada en la comprensión mutua del dolor de la pérdida y la esperanza de la continuidad espiritual. Cuando Esperanza me contó sobre Roberto durante una de sus conversaciones nocturnas conmigo, pude sentir su conflicto interno. Le transmití, a través de esa conexión sutil que habíamos desarrollado, que amar a Roberto no disminuía nuestro amor en absoluto. El corazón humano tiene una capacidad infinita para amar, y cada amor genuino es único e irreemplazable. Mi amor por ella era eterno y exclusivo. Pero eso no significaba que ella debiera cerrar su corazón a nuevas formas de compañía y cariño. El amor verdadero no es posesivo, le susurré a través de los canales espirituales que habíamos establecido. Yo quiero tu felicidad por encima de todo. Si Roberto puede traer alegría a tu vida, tienes mi bendición completa. Nuestro amor existe en una dimensión que ningún amor terrenal puede tocar o disminuir. Esperanza y Roberto desarrollaron una relación hermosa, basada en la comprensión madura de que ambos habían vivido grandes amores que habían sido interrumpidos por la muerte, pero no destruidos por ella. No trataron de reemplazar lo que habían perdido, sino de crear algo nuevo que honrara sus pasados mientras construía un futuro compartido. El día que Esperanza se casó con Roberto, 3 años después de mi muerte, yo estuve presente en espíritu bendiciendo su nueva felicidad. Era una ceremonia pequeña e íntima, donde ambos llevaban fotografías de sus primeros cónyuges como una forma de honrar los amores que habían moldeado sus vidas. Durante el intercambio de votos, Esperanza mencionó que su capacidad de amar a Roberto había sido posible gracias a la comprensión del amor eterno que había aprendido a través de nuestra conexión espiritual. Esa noche, en lo que sería nuestro último encuentro en sueños, Esperanza y yo nos encontramos en el jardín celestial, donde le había mostrado mi nueva morada. Pero esta vez, el jardín tenía un sendero nuevo que se extendía hacia horizontes dorados. «Es hora de que sigas tu camino, mi amor», le dije con toda la ternura que mi alma podía expresar. «Has aprendido que el amor verdadero es eterno, que trasciende la muerte, y que un corazón que ha amado profundamente tiene la capacidad de seguir amando sin límites. Ahora debes vivir esa verdad plenamente». «¿Nos volveremos a encontrar?», me preguntó, aunque ambos sabíamos la respuesta. «Nos encontraremos en cada vida, en cada dimensión, en cada momento en que el amor sea posible», le respondí. «Estamos unidos por hilos dorados que ni el tiempo ni la eternidad pueden romper. Pero por ahora, vive, ama,
crea, enseña. Lleva nuestro amor como una antorcha que ilumine el camino de otros hacia la comprensión de que el amor verdadero no conoce fronteras. Cuando Esperanza despertó esa mañana, sabía que había cerrado un ciclo y comenzado otro. Ya no me buscaría en señales externas o en manifestaciones físicas. Nuestro amor había evolucionado hacia su forma más pura, una certeza inquebrantable que habitaba en lo más profundo de su ser, una fuente de fortaleza y sabiduría que la acompañaría siempre. Años después, cuando finalmente llegó su momento de reunirse conmigo en la dimensión espiritual, nos encontramos con la alegría de dos almas que nunca habían estado realmente separadas. Nuestro amor había trascendido todas las fronteras, la muerte, el tiempo, la distancia, incluso los nuevos amores que habían enriquecido nuestras existencias. Habíamos demostrado que cuando dos almas se aman con pureza absoluta, crean algo eterno que se convierte en parte del amor universal que sostiene todo el cosmos. Desde esta dimensión donde habitamos ahora juntos, seguimos enviando amor y bendiciones a todos aquellos que luchan por comprender que la muerte no es el final del amor, sino su transformación hacia algo más grande, más puro, más eterno. Nuestro mensaje para quienes aún caminan por la tierra es simple pero profundo. Amen sin miedo, porque el amor verdadero no conoce fronteras, y lo que se construye con amor genuino jamás puede ser destruido.